patología que es poco frecuente, si bien es cierto. Sin embargo, podemos ver formas a veces muy graves de presentación. Lo que está rotando en Hipólito Unanue, tenemos ahorita un caso que ha ingresado ya, pero es un paciente que ha reingresado con el diagnóstico de blastomicosis sudamericana. Un paciente que es una complicación grave a nivel de la glotis, con la granuloma que genera esta patología, genera una obstrucción aguda de la vía aérea, el cual tuvo que hacerse una traqueostomía de emergencia. El paciente está traqueostomizado, se inició tratamiento con itraconazol, hasta la fecha recibió 3 meses de tratamiento y sin embargo el paciente no ha habido una respuesta favorable. Ha sido visto hace poco por el otorrino, han hecho una videoendoscopía de la cavidad oral y laringia y comparado con el tratamiento, con la fase previa al tratamiento, las imágenes son, ellos refieren que no hay ningún cambio, que todo está igual. O sea, hay una falla de tratamiento con itraconazol y eso vamos a discutirlo al final del tratamiento. De tal manera que el paciente necesita reingresar para usar algo más potente, que es el anfotericin B. Y él tiene ya problemas no solamente en la traqueostomía, sino que tiene secuelas cicatrizales a nivel de las comisuras labiales que le impiden tener una apertura oral adecuada para alimentarse, para tomar la medicación. Realmente es una enfermedad que puede ser invalidante cuando no se trata oportunamente, pero muchas veces también deja secuelas aún cuando se actúe oportunamente. Miren, en este caso, esto lo pongo a colación porque es muy frecuente que esta patología, el primero que detecta el caso sea un odontólogo. Muchos pacientes van a una consulta odontológica y resulta que la historia es que tiene caída espontánea en los dientes. No tiene caries dental, pero sin embargo se le caen los dientes en forma inexplicable. Entonces va al odontólogo, él evalúa, ve una debilidad en la membrana periodóntica, pero además se encuentran lesiones ahí, unas ulceraciones hemorrágicas, catalíticas moriformes a nivel de los labios, de los carrillos, del paladar. Y entonces es el odontólogo el que ve que esto puede ser otra patología que no es asociada directamente a enfermedad dental y lo deriva con la especialidad respectiva. Cabeza y cuello, maxilofacial, toma muestras de biopsias y por esa forma recién uno hace el diagnóstico de esta patología. Sin embargo, el que conoce la epidemiología, hay unos departamentos que son los que más casos reportan a nivel nacional, y además el cuadro clínico sugestivo, con eso uno puede plantear una posibilidad de lo que llamamos blastomicosis sudamericana, llamada también paracoccidomicosis. Y es importante acá los sinónimos, no es la primera vez que lo hago, pongo un caso clínico similar al anterior, muy evidente el diagnóstico, pero puedo poner algunos de los sinónimos ahí como respuesta, y muchos alumnos van a caer con la respuesta porque se confunden. No toman en cuenta estos sinónimos que suelo preguntar en los exámenes. Y justamente es la enfermedad de Lutz porque él fue el primero que hizo la descripción de esta enfermedad en Brasil en el año 1908 y en el Perú recién se hicieron las primeras descripciones en el año 37 por Weiss. Es una micosis profunda, es decir, una enfermedad granulomatosa que puede tener componentes sistémicos. Si bien es una digamos, afectación frecuente de la mucosa o cavidad oral, pero también puede afectar cualquier órgano, incluso los pulmones, y diseminarse por vía linfática o incluso hematógena y llegar pues a la diseminación. Es una evolución maligna porque sin tratamiento siempre va a ir empeorando, no tiene una curación espontánea y obviamente hay zonas endémicas a nivel mundial y nuestro país no es la excepción con algunos departamentos que vamos a mencionar más adelante. Es un hongo dimórfico, tiene dos formas de presentación. En el ambiente su forma saprofítica y cuando ya ingresa al organismo se transforma en una forma ya infectante. La forma que se adquiere por vía inhalatoria principalmente es un hongo que se inhala y que cuando uno tiene una infección reciente y tiene la inmunidad conservada, probablemente no haya síntomas o haya una sintomatología mínima de un cuadro pseudogripal. Sin embargo, en niños y adolescentes se ha, digamos, hecho descripciones de una patología aguda. Se habla de blastomicosis aguda infantil, que es poco frecuente, pero que está descrito con formas de ganglios que se accedan fácilmente y que puede tener obviamente connotaciones importantes en cuanto a las secuelas.
Sin embargo, lo más frecuente que vamos a ver en la práctica clínica son las formas crónicas de presentación, que es lo que vamos a hacer más detalle en esta clase. Al ser una forma dimórfica, ya la forma que genera el cuadro clínico ya no es contagio, no se puede transmitir de persona a persona. Y obviamente, mientras más depresión de la inmunidad celular hay, obviamente veremos la forma más grave de presentación. Y eso vamos a describir acá más adelante. Entonces, el germen básicamente se conoce como Paracoccidioides gracillensis, es la especie más frecuentemente que afecta al ser humano. Y solamente la encontramos en la selva. No hay ningún caso autóctono ni de la costa ni de la sierra. Todos los casos que hemos encontrado acá son casos importados de la zona de la selva. El paciente que le mencioné al principio justamente es un paciente agricultor de la zona de Huánuco que ha estado trabajando más o menos 20 años en la zona y viene con estas lesiones que de verdad cuando ustedes lo vean van a pensar que puede ser otro tipo de patología, incluso hasta oncológica, pero es un paciente que ya tiene confirmación anatomopatológica de Paracoccidioides gracillensis. Acá les decía, estos son los departamentos que más casos reportan. Sin embargo, lamentablemente es una enfermedad que tiene poco interés para el sector salud, de tal manera que las mayores revisiones que se han hecho son bastante antiguas. Como ustedes ven ahí, son pocas revisiones que se han hecho recientemente buscando la patología a nivel local. Sin embargo, ustedes revisan la literatura, van a encontrar bastante reporte de casos, sobre todo en la zona de Brasil. En Brasil sí hay bastante casuística, sobre todo el reporte y la descripción de las formas agudas, pero acá básicamente vamos a enfocarnos en las formas crónicas. Junín, Huánuco, Loreto, Madre de Dios y Pasto son los 5 departamentos que más casos reportan, y algunos otros también se pueden ver en la diapositiva, pero con mucho menor casuística. Y les decía que son enfermedades de verdad desatendidas, olvidadas, y toda esta serie de enfermedades que están aquí en la diapositiva son aquellas que de verdad no se toman en cuenta, y como ustedes pueden ver acá, paracoccidiomicosis también es una de ellas. Y lamentablemente deberíamos tener mayor interés en esta patología que está dando problemas. Otro, por ejemplo, es acá, HTLV1. Hace poco tenía un problema que podía volverse legal, les comento el caso. Es una paciente que llegó con una historia de un orzuelo en el párpado izquierdo, se hizo una celulitis periorbitaria y se le accedó, se tuvo que hospitalizar por ese motivo, drenó el acceso, mejoró, pero es una paciente joven, 18 años, puérpera de 2 meses. Y entonces ahora dijimos, pero ¿cómo se puede complicar un orzuelo a una paciente joven, aparentemente sin alteración de la inmunidad? Solamente por un tema de estudio le pedimos HIV, HTLV, glucosa, buscando algún factor de enfermedad que sea inmunosupresoras, y esta paciente salió con positiva para el HTLV1. Y eso tiene una connotación importante porque teóricamente, pues en otros países que son endémicos, parte de los estudios prenatales incluyen HTLV1. En nuestro país solamente se incluye los donantes de sangre. Y esta chica tiene problemas porque el HTLV1, a diferencia del VIH, es de la forma más frecuentemente durante la lactancia que durante el embarazo. Y vamos a tener que cortar la lactancia materna a esta persona, obviamente, para disminuir el riesgo de transmisión al bebé. Sin embargo, ya son 2 meses que ha de lactar. Probablemente ya se haya infectado. Eso preocupa, y ella tiene todo, la cesárea fue en el hospital, ella recibió una transfusión, y ella cree que se iba a infectar en el hospital. Entonces esto va a traer cola porque va a denunciar probablemente la transmisión de esta enfermedad. Sin embargo, lo bueno es que la norma técnica que está actualmente de las gestantes aún no está incluida en el HTLV1, pues debería estar. HIV, VDRL, hepatitis B y HTLV1 debería tomarse por lo menos 2 veces durante la gestación. Sin embargo, habitualmente se hace una sola vez. Y eso también es un error, porque muchas gestantes siguen teniendo sexo hasta casi el final del embarazo, y entonces en esos estadios podría infectarse también. Y eso es un problema que hay que manejar como enfermedad desatendida, y paracoccidiomicosis también está incluido en este grupo de patologías. ¿Cómo se presenta? Hay algunos investigadores que han hecho algunos criterios de clasificación tratando de ordenar las formas. Por ejemplo, de Almeida hace una clasificación en 4 grupos: la forma mucocutánea, que es la más frecuente, la forma linfangítica. Las formas puras son raras, pero están descritas, sobre todo eso se ven en las formas agudas. Las viscerales, que tienen que ver mucho con pacientes con trastorno de inmunidad, y las tipo mixto, que también tienen una frecuencia bastante importante.
Negroni, sin embargo, plantea otro tipo de clasificación de acuerdo al grado de extensión de la enfermedad. Como le dije, algunos pueden ser asintomáticos o subclínicos en las fases iniciales, otros tienen patología pulmonar evidente, como la primera infección, hay unos hacen formas crónicas a nivel pulmonar, otras se diseminan en forma aguda, otras en forma crónica, y finalmente aquellos que hacen secuelas fibróticas de tipo residual que se ven como complicaciones tardías de la enfermedad. Y entonces es importante saber que, si bien es cierto, hay la posibilidad de hacer formas diseminadas, la cavidad oral es la zona que más frecuentemente vamos a encontrar cuadro clínico. La cavidad oral. Si uno tiene afectación de la mucosa nasal, la primera posibilidad ahí piensa uno en Leishmania, pero cuando es cavidad oral, la osteomicosis sudamericana es una de las formas más frecuentes de presentación. Y uno de los síntomas que le dije al principio es la paradentosis, caída espontánea de los dientes por debilidad de la membrana periodóntica sin presencia de caries, pero con la formación de granulomas apicales, que son los que condicionan las caídas espontáneas de los dientes. Y van a ver que no solamente hay eso, hay también granulomas en la cavidad oral, lesiones úlcero-granulomatosas, algunas hemorrágicas, que tienen un puntito morado que parece pues una mora, por eso dice aspecto moriforme, pero también compromete la comisura labiales, los carrillos, los labios, paladar blando, incluso las amígdalas y la lengua. Y les decía que incluso el granuloma puede llegar hasta la zona de la laringe y comprometer la vía aérea. Y eso justamente es lo que sucedió con el paciente que está hospitalizado actualmente en el pabellón F2 del Hipólito Unanue. Los síntomas que va a ver el paciente es cialorrea, dolor. El dolor es importante, orinofagia importante, y cuando ya llega a la laringe uno escucha o el paciente refiere disfonía. Ese es importante y eso es lo que estamos discutiendo en el servicio, porque si bien es cierto, la presentación laringea por sí sola no es una forma grave de presentación, sin embargo el potencial de complicación es tan alto que debería considerarse como una forma grave. Cuando hay disfonía ya uno tiene que darle lo más potente que hay para evitar que el granuloma obstruya la vía aérea. Eso no se hizo con el paciente y estamos teniendo algunas consecuencias ahí. Ahora se está hospitalizando por usar ANFO, pero la verdad es que debió hacerse con anticipaciones. Y vamos a encontrar además edema importante en los labios. Sobre todo el labio superior es el que más se hincha. Cuando uno lo ve de perfil, luce como una trompa, como el tapir, el mamífero de la selva. Por eso hablamos del aspecto tatiroide. En las fotos que van a hacer más adelante van a ver claramente a qué se refiere. ¿Y qué grupo de pacientes se dan más casos? Como ustedes ven acá, en la edad económicamente activa. De los 21 a los 60 años está el grueso de los pacientes reportados a nivel nacional. Y ya tiene unas características también asociadas a la actividad laboral. Agricultores a la cabeza, comerciantes que viajan a zonas endémicas, otras ocupaciones, militares, etc. Esto es importante, pero también se ha descubierto recientemente que hay cierto compromiso asociado a sexo. En los niños no hay ninguna diferencia, es igual la frecuencia en hombres y mujeres, pero en adultos hay de 10 a 15 hombres infectados por cada mujer. Y esto no es casualidad. Lo que pasa es que las mujeres que menstruan y tienen su función ovárica conservada, un derivado del estradiol, el 17 alfa estradiol, ejerce un efecto protector a la mujer. Obviamente cuando ya son menopáusicas esa protección se pierde y la frecuencia en la tercera edad también se hace similar en ambos sexos. Pero las mujeres jóvenes tienen protección y por eso que en la foto que ustedes van a ver más adelante se dan cuenta que la mayoría de los casos son hombres que son los que están afectados y que tienen mayor predisposición genética y también por el tema de la exposición laboral. Esta es una clasificación, como se ha descrito las formas más frecuentes. Como dije, la mucocutánea sigue siendo la más frecuente, las formas mixtas también, y las formas ganglionales puras, por ejemplo, son raras, pero es importante que lo sepan. Incluso hay descripción de casos de pacientes que han hecho compromiso solamente de las glándulas suprarrenales. Han hecho biopsia suprarrenal, le han tomado muestras, si fueran granulomas, piensan que es tuberculosis, no mejoran y finalmente fue un caso de blastomicosis sudamericana. Son localizaciones muy raras, pero es importante que ustedes deben saber que también se pueden dar. Y acá les decía, miren, la paradentosis, caída espontánea en los dientes, hay aparición de
granulomas apicales que generan la caída espontánea del diente. Este oscurecimiento genera daño ahí en la base, en la raíz del diente y obviamente se cae, como ustedes pueden ver acá. Esto es lo que les decía. Hay lesiones internas en la mucosa, también en la parte externa, en este caso en la comisura labial, y miren el intenso edema de labios. Hay un edema importante de los labios. Esta es una forma linfangítica pura que es rara, como ustedes pueden ver, salió en los ganglios linfáticos del cuello. Y una característica frecuente en esta patología es que tienden a fistulizarse, supuran y fistulizan con relativa facilidad. Estos son los pacientes que tienen lesiones también cutáneas, ¿de acuerdo? También tiene compromiso mucoso, una forma mucocutánea que es la forma más frecuente, pero acá se ven complicaciones de las lesiones, algunas están accedando, algunas son costrosas, y eso es importante que vean que es una forma de presentación también. Entonces las cutáneas y las ganglionares puras son muy raras, básicamente son mucocutáneas y las formas mixtas son las que más proliferan en los casos que hemos encontrado. Sin embargo, como les decía, hay localizaciones muy raras. Hemos encontrado pacientes que han tenido compromiso a nivel ganglionar y de diferencial en el Perú y en el Agostino que trabajamos nosotros, que es más frecuente la tuberculosis. Es importante, el linfoma va en segundo lugar en el caso de las formas ganglionares. Pero la mucocutánea linfática visceral es la que tiene bastante frecuencia de presentación y obviamente pues puede dar múltiples manifestaciones. Si es que el pulmón se ve afectado, vamos a ver cuáles son las manifestaciones radiológicas cuando hay presentación. Pero adelantamos que podemos encontrar infiltraciones, un patrón micro o macronodular, sobre todo a nivel iliobasal. Y es frecuente encontrar cavitaciones en los ápices que a veces pueden confundir con un patrón típico de tuberculosis, por ejemplo. Y acá le decía, localización suprarrenal es rara, solo un caso reportado, y sin embargo fue muy difícil porque tuvo que llegar a la biopsia de glándula suprarrenal para confirmar el diagnóstico. Y a nivel óseo también se ha encontrado, solo 4 casos, pero también puede causar osteomielitis crónica. A nivel intestinal, hay casos reportados de pacientes que han hecho un abdomen agudo quirúrgico, se plantea hay una perforación intestinal, una complicación de una peritonitis por una apendicitis perforada, etc. Pero cuando hacen la laparotomía exploratoria, encuentran un granuloma gigante que está obstruyendo el paso del intestino justo en la zona donde hay mayor adelgazamiento, en el ángulo de Treis, y finalmente a nivel de la válvula iliocecal es donde encontramos principalmente esas complicaciones en el colon ascendente. En el sistema nervioso central hay 3 casos reportados, graves porque se demora en hacer el diagnóstico. A nivel también genital hay frecuentemente presencia de orquitis en 5 casos reportados, que puede confundir con TBC genital o incluso una forma típica de presentación de brucelosis, que también podemos ver orquitis generalmente unilateral. Y entonces es importante saber que además, a pesar de que uno trate oportunamente la enfermedad, hay compromiso o secuelas fibróticas, tiene formas cicatrices las lesiones, y principalmente las comisuras labiales son las que se afectan precozmente y genera alteración de la apertura oral, que son algunas limitaciones incapacitantes a muchos pacientes que incluso tienen dificultad para deglutir los alimentos. ¿Cómo hacemos el diagnóstico entonces? Es importante, y en todas las patologías que yo he enseñado acá para el examen, la parte epidemiológica es importante. ¿De dónde viene el paciente? Es básico para hacer el diagnóstico. El cuadro clínico es sugestivo, pero como ustedes ven, hay muchas formas de presentación que puede confundir con otras patologías. Entonces lo que uno hace es tomar muestras de las lesiones, de la piel, de la cavidad oral, de la mucosa. Se toma una muestra y se encuentra básicamente unas esporas que denominamos blastosporas de doble contorno, y que en ese caso, a diferencia de esporotricosis, cuando hablamos de los cuerpos ateroides, que no es el único hongo que los tiene, en este caso sí, la blastospora de doble contorno en forma de timón de barco es patognomónico de este hongo. No hay otro que tenga las esporas de esa forma, ¿de acuerdo? Eso debe quedar claro. Se puede cultivar también, y crece bien en los medios de agar sauro que todos conocemos. Y entonces, epidemiología siempre a la cabeza, cuadro clínico sugestivo, hago un examen directo con tinciones de hidróxido de potasio o con tinciones de yodo como el Lugol, y se ven las levaduras en forma de timón de barco. Se puede hacer cultivos que son un poco más lentos, las biopsias, y también existen reacciones serológicas tipo
tipo PPD, sin embargo no tienen una sensibilidad muy buena que a veces puede confundirnos en el diagnóstico. Ahí están diferentes tinciones, como ustedes pueden ver, típicamente las torturas de doble contorno que dan el aspecto de timón de barco. Algunos, como este por ejemplo, lo han llamado también en cabeza de Mickey Mouse. ¿Ah? No se parece mucho, no sé por qué le dicen Mickey Mouse. Pero el timón de barco es clásico en estas lastrosporas. ¿De acuerdo? Clásicamente el tratamiento inicial eran las sulfas. Antes que aparezcan los azoles, las sulfas eran el tratamiento de elección. Sin embargo, las sulfas, el cotrimoxazol en este caso se ha demostrado que tiene efecto fungistático. No mata, tiende a adormecer un poco el hongo para que tu inmunidad haga el trabajo y por lo tanto requiere tratamientos largos. 1 año como mínimo, a veces hasta 2. Y entonces aparecieron otras drogas más potentes y el itraconazol en las formas no complicadas es el tratamiento de elección. Pero en las formas graves siempre anfotericin B es la elección. El paciente que mencioné que está hospitalizado ya debió iniciar con ANFO solamente por tener disponible, debió considerarse esa posibilidad. No lo hicieron y ahora estamos viendo las consecuencias. Eso es importante que ustedes conozcan. Otros azoles como ketoconazol realmente no son superiores al itraconazol, así que se usan en caso que no exista otra alternativa o no haya disponible la droga de elección, pero no tienen la misma eficacia. Esto es lo que les decía. Este paciente es todo lo que puede abrir la boca. Tiene cicatrices en ambas comisuras labiales y esto es todo lo que puede abrir la boca. Esta es una secuela cicatrizal frecuente en pacientes que han hecho esta patología. Acá es un paciente con compromiso dentario, con labios edematizados, como ustedes pueden ver acá. Esta es una forma mixta, cutáneo, ganglionar y también mucoso. Son formas que son menos frecuentes, pero se pueden ver también. Esto, por ejemplo, les decía, son las formas agudas. Son clásicamente frecuentes en niños y en ellos sí se pueden las formas linfangíticas puras que tienden a excedarse, a fistulizarse rápidamente. Esto es lo que vemos generalmente en gente que ha ido algunos días, poco tiempo a la zona de la selva, como este niño, que fue a la selva central y tuvo esta patología, estas anopatías axilar y cervical. Con la biopsia drenaje se hizo el estudio y se encontró Paracoccidioides brasiliensis. Tratamiento con itraconazol y el paciente mejoró. No tenía trastorno de la inmunidad. Obviamente, si lo hay, vamos a ver las formas graves. Igual otro paciente con trastorno cicatrizal acá, compromiso cutáneo y también se puede ver compromiso mucoso. Esto es lo que vemos en las biopsias de las lesiones, células gigantes del Langhans con presencia de granulomas, como ustedes pueden ver acá. Igual acá también, granulomas tuberculoides. Y acá les decía, ese es el típico aspecto tapiroide, como ustedes pueden ver, edema de labios, a predominio del labio superior con estas aspecto moriforme, estas lesiones úlcero-hemorrágicas en el labio superior, típicas que podemos ver en el examen clínico. Igual acá, compromiso mucoso, cutáneo y linfático. Igual este paciente es un niño que hace una forma cervical y una forma linfangítica pura, es un paciente que hizo una forma aguda de presentación. ¿Preguntas? Fácil, ¿no? Entonces pasemos al otro tema que también genera problemas de subdiagnóstico, pero a veces de sobrediagnóstico. De subdiagnóstico porque a veces las alucinaciones pueden ser negativas y el cultivo sale positivo. Y de sobrediagnóstico porque muchas veces las alucinaciones positivas no son sinónimo de infección por brucela. Van a darse cuenta que tienen muchas reacciones cruzadas con otras patologías infecciosas, incluso no infecciosas. En ese contexto, nunca hagan diagnóstico de brucela solo con la serología. Van a ver que fue un caso que sucedió que lleva a la confusión y puede obligarles a tomar decisiones inadecuadas en el manejo del tratamiento. Ese es un caso, por ejemplo, típico de un paciente con brucela. Y ahí el kit del asunto es hacer la diferenciación de acuerdo al tiempo de enfermedad. De 1 a 3 meses es una forma aguda, recuerden. De 3 meses a 1 año es una forma subaguda. Y las que duren más de 1 año hablamos de las formas crónicas. ¿De acuerdo? Pero aquellos que tuvieron brucelosis aguda, que no completaron el tratamiento,
pasan a considerarse como una forma subaguda para temas de clasificación. Pero eso es una forma típica de presentación. El problema es que como puede afectar cualquier órgano, aparato o sistema, se le llama la gran imitadora y puede confundir con muchas patologías. Por eso es importante que haya una alta sospecha clínica, el antecedente de algún alimento sospechoso, pero incluso a veces no lo hay y entonces nos confundimos con la serología. Un poco de historia porque es importante saber que cuando llamamos fiebre en Malta, si esta descripción en un soldado justamente de Malta, murió y a alguien se le ocurrió por ahí hacerle un estudio ya en la necropsia, un pedazo de hígado, y aisló una bacteria. ¿Quién fue Bruce? David Bruce fue el que hizo esa descripción, encontró una bacteria ahí y él lo denomina inicialmente Micrococcus melitensis. Y justamente a raíz de esto es que debe saber lo siguiente: la fiebre en Malta debe considerarse solamente a la cepa de Brucella melitensis, sino que por un tema de mala costumbre asociamos como un sinónimo a todas las especies. Pero lo correcto es que fiebre en Malta debe ser solo por Brucella melitensis, ¿de acuerdo? Pero ya la costumbre nos obliga a usarlo como sinónimos de la patología con cualquiera de las 4 especies que afectan al ser humano. Van a hacer la descripción en vacas, vio que algunas vacas tenían abortos recurrentes y aísla de las placentas de estos ganados la bacteria y él le denomina Bacillus abortus. Pero esta cepa se ha demostrado que cuando afecta al ser humano en gestantes mujeres no ha aumentado la tasa de abortos. Es mucho más inocuo en el ser humano que en el ganado. Por lo tanto, no hay riesgo de aborto cuando ataca esta cepa a una gestante. Samit hace la descripción en la leche de cabra. Justamente empiezan a relacionar ya especies de ganado específico para cada especie. Y en el caso de Brucella melitensis, básicamente es en la cabra, y Bacillus abortus en el ganado vacuno. Alice Evans fue quien, al demostrar en la leche de vaca que hay transmisión de esta bacteria, ella es la que propone el cambio, puesto que Bruce fue el primero en describir a esta bacteria, hace el cambio y acuña el término de Brucella abortus para la especie del ganado vacuno. Haleson fue el que también hace las descripciones en cerdos y plantea Brucella suis, que es la tercera especie. Y finalmente Carmichael descubre también en los perros una cuarta variedad, que es la Brucella canis, que también encontró en casos de abortos en perros, pero que en el ser humano es prácticamente inocuo. Este es un mapa un poco antiguo, pero es importante que lo sepan cómo está la tasa de casos a nivel mundial. Como siempre, el Perú siempre es campeón en lo negativo. Tenemos una tasa de incidencia intermedia de 10 a 50 casos por millón de habitantes. Todo el país es endémico, todo el país. Y entonces son poco bacilos gran negativos que son muy exquisitos para poder cultivarse. Necesitan medios de cultivo muy específicos y además son de crecimiento lento que dificulta cultivarlo fácilmente. El medio de cultivo clásico era el cultivo el medio, ¿cómo se llama? ¿Se acuerdan? Ruiz Castañeda modificado. Y en estos medios requieren no menos de 4 semanas para crecer. 4, 6, hasta 8 semanas uno tiene que esperar para que crezcan esta bacteria. Y por eso que se hace muy difícil el aislamiento. Pero vamos a ver más adelante que han aparecido otros medios de cultivo rápido, con mayor sensibilidad y con más rapidez para el crecimiento de estas bacterias. Entonces vamos a ver acá las especies según lo que hemos mencionado. Como ustedes ven, hay muchas especies que afectan a varios animales, pero al ser humano básicamente los 4 primeros que están acá. Melitensis, abortus, suis y canis son las únicas 4 especies que causan algún cuadro clínico en el ser humano. El resto solamente a los animales. En el Perú, el doctor Gotuso, de hecho, hizo bastantes estudios en Brucella. Hizo estudios epidemiológicos y encontró, por ejemplo, acá que en los mayores de 10 años hay mayor casuística, que además en los miembros de familia los padres son los que tienen en segundo lugar la casuística, pero los hijos son los que tienen más casos de presentación en una familia de brucelosis.
La mayoría sí tiene el antecedente de consumo de productos lácteos no pasteurizados, y también la cantidad de casos va a depender del número de miembros de la familia. Mientras más miembros haya, mucho mayor tasa de presentación de esta brucela. También descubrió que en los varones es más frecuente las formas leves y en las mujeres son más frecuentes las formas moderadas o severas. ¿Sí? Van a ver acá que también hizo descripciones de básicamente cómo fue la evolución de cada una de las formas de presentación. Y entonces, la bacteria ingresa por vía oral principalmente, alimento contaminado, logra vencer el pH ácido del estómago, llega al intestino, le gusta mucho el tejido linfoide, es una enfermedad granulomatosa, no olviden. Llega al tejido linfoide, llega a la placa del Peyer, se prolifera por los ganglios linfáticos, llega al vaso del hígado y de ahí puede diseminarse a cualquier órgano, aparato o sistema, como les mencioné anteriormente. Entonces, ¿cómo yo hago el diagnóstico? Una buena historia clínica es importante. Nuevamente insisto, en el caso clínico del examen pongo actividad laboral que tiene relación con riesgo. Por ejemplo, la ocupación, ganadero, comerciante de pieles, choferes de transporte de carga pesada que van al interior del país, comen en cualquier sitio, la antecedente de ingesta de lácteos, viajes, y entonces con eso además busco síntomas y signos compatibles, y obviamente no es suficiente, hay que ver la característica de la enfermedad. Es una fiebre ondulante, clásicamente la fiebre manta es una fiebre ondulante en las formas subagudas. En las formas agudas son fiebres que tienen picos mucho más altos y más frecuentes, pero tienen compromiso sistémico, articular, hepático, compromiso neurológico incluso. Y entonces, simultáneamente, si vemos esto, requerimos hacer estudios para confirmar. ¿Podemos hacer estudios serológicos para iniciar tratamiento lo más pronto posible en la forma grave? Sí, me pueden servir, pero tienen que estar necesariamente los cultivos, doctores. Tiene que haber cultivos para confirmar. El gol estándar diagnóstico en Brucela es aislar la bacteria. Eso está demostrado. No solamente hagan estudios serológicos. Les cuento el caso del paciente que tuvimos en Hipólito Unanue. Era un paciente con HIV que viene con fiebre alta y dolor lumbar intenso. Hospitalizado por estudio, al examen clínico en la región lumbar derecha se encuentra una masa palpable dolorosa. Y entonces le pedimos algunas pruebas básicas y entre ellas se le piden las ultrasones febriles y a alguien se le ocurre pedirle todo el set de Brucela. Y el paciente sale con aglutinaciones en tubo 1/200, rosa de bengala positivo, 2 mercaptolol positivo. Y entonces dijimos, es una Brucela. Inició doxiciclina más rifampicina por un par de semanas. A las 2 semanas el paciente refirió cierta disminución de la fiebre, había la tendencia a caer la fiebre. Y cuando examinamos la masa que se palpaba, como que se había reducido. Entonces pensamos que estaba yendo bien, pero el paciente refería mayor dolor más intenso en la zona lumbar. Hicimos una resonancia magnética y encontramos una masa que estaba comprimiendo ahí los discos intervertebrales. Vino el traumatólogo, tomó una biopsia y resulta que era un linfoma. Nunca fue Brucela. Y el linfoma también es causa de reacción cruzada con las pruebas serológicas. Por eso les digo, nunca se confíen solo con la serología y siempre deben estar de la mano los cultivos. ¿De acuerdo? Es una bacteria que es intracelular, a veces evade la respuesta inmunológica y obviamente en pacientes inmunosuprimidos obviamente se disemina más rápidamente y dará la forma de presentación más severa. Y entonces, a veces puede ser subclínica, sobre todo las cepas que son menos agresivas. Ojo, las formas, los más virulentos son en este orden. Los más virulentos es Brucella melitensis, sigue Brucella suis, sigue Brucella abortus y finalmente canis, que casi no causa síntomas. ¿De acuerdo? Eso es importante. Entonces, ¿cómo evoluciona la enfermedad? Algunos se curan, otros tienen tasas recaídas que va a depender del esquema de tratamiento que vamos a ver al final, otros tienen la cronicidad y finalmente se pasa a una fase de convalescencia en aquellos que logran salvarse del cuadro. Y los síntomas, porque como les decía, son síntomas bastante variados, uno puede confundirse. Astenia y fiebre encontramos en la mayoría de los casos. Mialgias, sudoración, a veces nocturna se confunde con tuberculosis.
Siempre hay compromiso articular y la zona lumbar es la más frecuente, pero puede afectar cualquier articulación. Cefalea, pérdida del apetito, pérdida de peso, compromiso articular, como le dije, hepatoesplenomegalia, hay compromiso a nivel genital. Algunos pacientes muestran presentaciones únicas de manifestación a nivel genital, otros sistema nervioso central y además cardiovascular, que son la forma más grave de presentación, con alta mortalidad cuando no se detecta oportunamente. A nivel digestivo, anorexia, dolor abdominal, náuseas, la placa de Peyer's inflamable, por ahí ingresan la bacteria, hay hepatitis y es frecuente encontrar abscesos, tanto en el hígado como en el vaso, y esto básicamente es más frecuente encontrarlo por Brucella suis. Esta es una hepatitis granulomatosa, también encontramos células gigantes de Langerhans en el hígado. El sistema esquelético, casi la mitad de los casos reportados manifiestan haber tenido algún compromiso articular. La sacroileitis es la más frecuente forma de presentación y este paciente tenía compromiso a ese nivel, por eso pensamos en la posibilidad de Brucella. Sin embargo, nos dimos cuenta que fue un linfoma. Osteomielitis importante, sobre todo las subagudas y las crónicas. Osteomielitis agudas, recuerden, la primera causa es Staphylococcus aureus, eso no ha cambiado hasta ahora. Pero las subagudas y crónicas también plantean la posibilidad de accesos por Brucella. ¿De acuerdo? Acá, por ejemplo, pueden ver acá un acceso frío a nivel lumbar. Como pueden ver acá, el acceso evidente que causa dolor intenso con sacroileitis. Y esas complicaciones del tubo neural son bastante severas, con síntomas de meningoencefalitis o del acceso cerebral, mielitis, neuritis o síntomas de alteraciones psiquiátricas. Y realmente el diagnóstico es difícil porque, primero, que es poco frecuente. El estudio líquido cefalorraquídeo puede mostrar algunas alteraciones mínimas o incluso puede ser normal. El cultivo es poco sensible al líquido cefalorraquídeo y entonces el estudio de imagen muestra calcificación en ganglios basales, presencia de accesos, pero eso no es patognomónico de Brucella. Y muchas veces se requiere hacer biopsia heterotáxica, drenar un acceso o un granuloma y recién a partir de ahí buscar la presencia de Brucella. Acá, por ejemplo, un paciente que tiene un granuloma en ganglio basal izquierdo, como ustedes pueden ver acá, que no es patognomónico, pero por resonancia se pudo ver esa lesión. A nivel urogenital, hasta un 20% refiere orquitis y orcoepididimitis principalmente. A nivel renal es menos frecuente, básicamente es genital. El aborto, como le dije, es muy infrecuente, sobre todo así sea la cepa de Brucella abortus. Y esto es lo que podemos ver, pacientes que vienen con una flebosis del escroto con predominio de una orquitis unilateral principalmente dolorosa, y el paciente puede referir esta única manifestación. Uno lo puede confundir con tuberculosis o con otro tipo de manifestaciones de otros hongos, como hemos visto con blastomicosis sudamericana también. Mucho más raro, por supuesto. Cardiovascular es una presentación grave. El paciente puede hacerse el diagnóstico, pero hay endocarditis en menos del 2%, pero cuando hay endocarditis, esta bacteria destruye, carcome las válvulas, principalmente la aórtica y luego la mitral. Y esto genera que, a pesar del tratamiento antibiótico adecuado, muchos pacientes necesitan recambio valvular después del tratamiento. Y además, esa cirugía se retrasa porque el tratamiento con antibióticos en las formas graves va más allá de los 3 meses de tratamiento. Y eso también dificulta que solucionemos rápido el problema de las válvulas. A nivel respiratorio puede aparecer como un simple proceso bronquial hasta complicarse con accesos pulmonares, con empiemas o con derrames pleurales. Y cuando uno hace una toracocentesis de esa secreción, es muy raro poder aislar la bacteria y eso dificulta más el diagnóstico. Otras complicaciones en esplenomegalia, accesos esplénicos, calcificaciones, y cuando ya los accesos no mejoran con el tratamiento antibiótico, también se debe recurrir a tratamiento quirúrgico para el drenaje de los mismos. Incluso si el antibiótico no mejora y no se puede drenar, se tiene que sacar todo el vaso, hay que hacer esterectomía, en algunos casos que el tratamiento antibiótico no responde. Y este es un caso, miren, este es el vaso aumentado de tamaño, miren los múltiples accesos que tiene, sobre todo dijimos por Brucella suis, pero puede afectar cualquier órgano, como dije al principio, y miren toda la gama, el abanico de patologías que pueden manifestar Brucella. Es la gran imitadora
y por eso es que puede confundirnos incluso con compromiso ocular y de tiroides, que muchas veces puede uno pensar otro tipo de alteraciones no infecciosas incluso. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Nuevamente, la parte epidemiológica, clínica compatible, necesita alta sospecha clínica, aislar la bacteria y finalmente están los estudios serológicos, no tanto para confirmar, sino para tomar decisiones terapéuticas rápidas, pero el gol estándar sigue siendo aislamiento de la bacteria. Vuelvo a insistir. Ahí está el clásico medio de cultivo de Ruiz Castañeda modificado. El Hipólito López Hospital Nacional no tiene los medios y no son difíciles de preparar, pero no los tiene. Y entonces requerimos enviar las muestras a otro sitio, o vamos a ver que han salido nuevos medios de cultivo que laboratorios particulares sí están haciendo, pero obviamente no son gratuitos. Y están acá. Este apareció, el Bactec 9000, son sistemas automatizados que tienen una sensibilidad bien alta, miren, cercanas al 100%. Y además me dan el resultado en una semana. Esto es importante, eso llegó y nos ha ayudado bastante a tomar decisiones terapéuticas en este tipo de pacientes. Bactec 9000, algunos laboratorios privados ya lo tienen, lo pueden pedir también. Porque ustedes comparan acá cuánto tiempo demora. En Ruiz Castañeda, como le dije, 3 semanas como mínimo, a veces requiere más tiempo. Y en las formas agudas, una sensibilidad solo del 80%, en las crónicas baja a menos del 50%. El cultivo, en cambio, sí me ayuda bastante porque se mantiene alta la sensibilidad y hasta ahora sigue siendo el gol estándar. Y el mielocultivo es el que tiene mejor sensibilidad, incluso no se altera cuando uno ya inició antibióticos previamente. El mielocultivo no se altera mucho porque es una bacteria de crecimiento lento. Por lo tanto, pueden ustedes hacer el mielocultivo aún cuando ya inicia el paciente doxiciclina, rifampicina u otro antibiótico. ¿De acuerdo? Entonces es importante que veamos eso. Siempre sospechar y hacer el cultivo respectivo. Y cuando ya queremos tomar decisiones rápidas con la parte serológica, vemos y echamos mano de las aglutinaciones en tubo o en placa, que tanto las aglutinaciones como el arroz de Bengala dosan inmunoglobulina M. Por lo tanto, me sirven solo para las formas agudas. En las formas subagudas ya se están haciendo negativas y en las crónicas ya no existen. ¿De acuerdo? En las formas subagudas nos sirve mucho el 2-mercaptetanol porque esto dosa inmunoglobulina G. Forma subaguda usamos 2-mercaptetanol, y en las formas crónicas, porque ya no hay algunos tipos de reacciones de aglutinación, son algunos anticuerpos no aglutinantes, por lo tanto echamos mano de fijación de complemento y principalmente el test de Combs. Eso me sirve para las formas crónicas. Pero hay nuevos métodos, como ustedes ven acá, algunos son métodos rápidos, pero como les dije, ninguno es 100% de sensibilidad, pero por lo menos tiene una sensibilidad mayor que los métodos clásicos. Y entonces también hay que saber cuándo interpretar correctamente el título. Eso está en función de 1 sobre 100, pero en realidad es de 1 sobre 160, perdón. En realidad las aglutinaciones se reportan en múltiplo de 100. O sea, 1 sobre 25, 50, 100, 200, 400, etc. En países endémicos como el nuestro, debe ser positivo a partir de 1 sobre 200. Y en países no endémicos, con 1 sobre 100 pueden ya considerarlo como sospechoso. Y les digo eso porque hay muchos falsos negativos por fenómeno de Crozona. O sea, tiene la infección y sale negativo. Y además puede haber falsos positivos por reacciones cruzadas con unas bacterias. Yersinia enterocolítica, Vibrio cholera, Francisella tularensis, Escherichia coli, incluso también puede causar reacción cruzada. Y eso con el tema de infecciones, pero también les dije que hay enfermedades no infecciosas que hacen reacciones cruzadas como el linfoma. Por eso les digo, nunca hagan diagnósticos solamente con las aglutinaciones. ¿De acuerdo? Por esto, porque el cuadro clínico confunde, puede haber muchos tipos de enfermedades que pueden confundir con brucelosis y es importante que ustedes sepan diferenciar. Y bien de tratamiento, porque ese es un problema también. Antibiótico terapia, sobre todo los sintomáticos, y se requiere reacción quirúrgica cuando falla el manejo de los accesos o requiere cambio valvular en las endocarditis infecciosas.
Y esto es lo que clásicamente se habla de antibióticos. El esquema clásico que se sugería era una tetraciclina más un aminoglucósido. Ese es el tratamiento, el esquema más adecuado en realidad, el que tiene mejor tasa de curación y que tiene menor tasa de recaídas. ¿De acuerdo? En la tetraciclina es el que se usa más en la doxi porque se usa cada 12. Si usamos la oxitetraciclina hay que usarlo cada 6 horas, es más gastrolesivo, etc. Entonces, doxi más cetrecto era lo clásico. Y estábamos bien acá hasta hace unos 10 años. Pero cuando sale el esquema 2 de TBC, ya no existe streptomicina en el Perú. No hay, no se consigue en ningún sitio. Y por eso es que la OMS dijo, bueno, entonces busquemos un tratamiento alternativo que sea fácil de conseguir, que sea barato y que además se pueda dar por vía oral. Y se probó este esquema con doxi-rifampicina y nos fue bien en cuanto a tasas de curación, pero en cuanto a tasa de recaída no es mejor que doxi-streptomicina. Entonces dijeron, bueno, entonces si va mejor con el aminoglucósido, ¿por qué no probamos otro? Porque si no hay tres, usemos otro. El más estudiado fue la gentamicina, pero hay estudios recientes que demuestran que quizá la amicacina podría ser mejor. ¿De acuerdo? Pero son los que más se han estudiado hasta la fecha. ¿Y por qué hay que dar esto y por cuánto tiempo? Ahí está. El esquema, cuando usamos doxiciclina más rifampicina por 6 semanas, tiene una tasa de recaída del 5 al 15%. Y cuando usamos la tetraciclina por 6 semanas y el aminoglucósido por 2 semanas, la tasa de recaída es menor. Por eso se prefiere que sea con aminoglucósido, salvo que haya una contraindicación, se debe usar el esquema alternativo, pero como ustedes ven hay diferencia importante en las tasas de recaídas, que suelen suceder incluso cuando el paciente completa todo el tratamiento de las 6 semanas mínimas que necesita para las formas no complicadas, porque las formas complicadas requieren más tiempo, como ustedes pueden ver acá. Por ejemplo, con endocarditis y neurobrucelosis, doxiciclina, rifampicina por lo menos 3 meses, y a veces se amplía más de 3 meses, y el aminoglucósido debe recibirlo por lo menos 2 semanas al principio del tratamiento. ¿Sí? Pero ¿qué pasa en una embarazada y un niño? Las embarazadas no pueden usar, ni los niños tampoco menores de 8 años, usar tetraciclinas. En ellos se usa rifampicina sola, pero la tasa de curación es menor. ¿De acuerdo? Entonces, han probado otros esquemas. Cotrimoxazol, por ejemplo, se ha probado, tiene algún beneficio, pero no es mejor que los esquemas recomendados. Van ustedes a encontrar nuevas revisiones que hablan de ceftriaxona, combinado con rifampicina, por ejemplo, en gestantes. Se puede usar, pero todavía no